Buenos días. Buenos días. Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Buenos días, maestros, maestras. Buenos días a los compañeros coordinadores de la red de maestros, compañero Eddie Castillo, coordinador zonal, compañero Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional, compañeros del Ministerio de Educación, compañero gobernador subrogante, bienvenidos. Primero quisiera comenzar solicitándoles un enorme y fuerte aplauso para nuestra maestra de ceremonias, Carolina. Yo creo que cada vez que recorremos el país y los jóvenes se paran una tarima a manejar el auditorio y demás, lo único que nos hacen sentir es orgullo, porque yo me acuerdo, antes nos daba un recelo hasta de pararnos en clase. Hoy vienen a la tarima y con una soltura, con una solvencia, pueden manejar auditorios, pueden dirigir un evento. Y por eso felicitaciones, Carolina, muy bien, muy bueno tu trabajo el día de hoy, gracias. Wilmer Santa Cruz decía algo que también a mí me llegó mucho, ese mensaje que le había dado uno de sus estudiantes, y decía con toda sabiduría, decía que sin educación no hay esperanza. Eso es cierto. Un país que no trabaje para fortalecer su educación es un país que está condenado al subdesarrollo, es un país que está condenado a la inequidad, a la injusticia. Ningún país del mundo ha logrado progresar si es que no ha fortalecido su sistema educativo. Y también es cierto otra cosa: ningún país del mundo puede fortalecer su sistema educativo sin tener una planta docente, sin tener maestros y maestras de calidad, excelentes, entregados, con vocación de servicio a sus estudiantes. Yo por eso llamo siempre la atención a los funcionarios del Ministerio de Educación, porque si entendemos que los maestros son la base, la esencia de los procesos de cambio en la educación, si los maestros son los que están entregados a nuestros estudiantes para dotarles de las herramientas que ellos requieren para la vida, nosotros en el Ministerio de Educación debemos concebir que el tiempo del maestro es sagrado. Debemos entender que nosotros estamos para facilitar el trabajo de los maestros y no para entorpecer, dificultar, llenarles de trámite, llenarles de matrices que tienen que llenar a toda hora, quitarles el tiempo a los docentes, es robarles tiempo a los estudiantes. Yo quiero hacer un compañero prefecto, no le había visto, amigo Mariano Curicama, buenos días. Un aplauso para nuestro prefecto, por favor. Yo desde hace mucho, desde prácticamente el día que me posesioné como ministro de Educación, había dado una disposición a todos los funcionarios del Ministerio de Educación. La disposición era respetar el tiempo de los maestros y de las maestras de la patria. Ese tiempo tiene que estar consagrado a los estudiantes y no a atender requerimientos burocráticos. He insistido tanto tiempo, me he pasado prácticamente 3 años insistiendo, y yo sé por lo que me dicen los maestros que no me han hecho caso. ¿Me han hecho caso? Como yo confío tanto en los maestros, voy a cambiar la estrategia. Vamos a adoptar una estrategia distinta. El día de hoy les doy la disposición
a los maestros y maestras la disposición de que si les hacen un pedido de llenar matrices, se nieguen a llenar esas matrices. En estos dos distritos queda absolutamente prohibido y ustedes tienen que acatar las disposiciones, porque donde que no me obedezcan, ahí sí les pongo sumario administrativo y les saco del magisterio por desobedecer al ministro. Y esto va no solo para nuestros directores distritales, para nuestros administradores de circuito, esto va también para las autoridades institucionales. La planificación curricular, la única planificación que tienen que hacer es la que ya está en la comunidad educativa en línea y no tienen que pasarles todos los días los planes de clase, tales cosas. Yo recuerdo muy claramente, hace poquito tiempo cuando yo era niño, ustedes me creen que era hace poquito tiempo, hace más o menos unos, ¿qué será?, 20 años que yo estaba en el colegio. Yo vivía en una casa y en un departamento de esa casa vivíamos nosotros y en otro departamento de esa casa vivía mi familia, mis abuelitos, y tenían hijas, tías mías que eran maestros y maestras. Y entonces cuando yo llegaba del colegio, lo normal era ir y visitarles a mis tíos, a mis tías, y claro, almorzaba muchas veces con ellos, y después inmediatamente, terminado el almuerzo, yo veía cómo con grandes carpetas se iba mi tía, una de mis tías, a alguna mesa del comedor o algún estudio ahí, y se ponía a trabajar. Es decir, había llegado del plantel educativo después de 8 horas de trabajo, almorzaba y después se iba a revisar las tareas, los deberes de los estudiantes. Pasaba la tarde y después me invitaban a un cafecito, tomábamos café y otra vez terminábamos de tomar café, conversaban un rato y de nuevo le veía a mi tía haciendo estas tareas educativas. Ya se ponía a preparar las clases para el día siguiente y bueno, pasaban unas horas y después ya iba yo a despedirme y le encontraba a mi tía nuevamente ya acostada en la cama y también le veía con las carpetas porque seguía trabajando. Solo que ahí sí notaba que no era lo que más hacía trabajar revisando cosas, sino que aprovechaba las propagandas. No sé si todavía hacen esto los maestros y maestras, pero en esa época mi tía llegaba una hora y era religioso, la novela. Entonces veía, creo que muchacha italiana viene a casarse, pero en la propaganda, cuando yo quería hablar con ella, me decía, cállate hijito, que tengo que seguir revisando los deberes. Entonces yo le veía todo el día trabajando, salía temprano a la escuela, al colegio, regresaba y la tarde trabajaba. No sé hoy si siguen viendo novelas. Ya no. ¿No ven? Wilmer Santa Cruz me cuenta que él no se pierde una novela, que ve Fatmagul. No sé si ustedes ven, pero bueno,
al menos Wilmer igualito hace, sigue calificando tareas en la propaganda de Fatmagul. Pero lo que les quiero decir es que en realidad hay que estar conscientes que el verdadero maestro, el maestro de vocación, no trabaja 8 horas al día. El verdadero maestro, el maestro de vocación, trabaja 10, 12, 14, son un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo, yo no digo de sacrificio, yo digo un esfuerzo de sacro oficio por formar a los estudiantes. Y efectivamente, si es que el maestro trabaja de esta manera, yo creo que el Ecuador todavía no ha reconocido suficientemente la labor de los docentes del país. Es verdad que la situación ha cambiado sustancialmente desde el 2006 al 2014, 2015, 2016. Ya Wilmer ha descrito algunas cosas, los ingresos también han mejorado. Sin embargo, yo también estoy convencido de que no se ha hecho toda la justicia que se debe hacer con los maestros. Y yo les aseguro que el escalafón del magisterio todavía no remunera adecuadamente a la profesión de las profesiones y hay que seguir trabajando para que este se siga incrementando. Solo para que tengan una referencia, si nosotros comparamos el salario de ingreso al magisterio, si lo comparamos con el salario de ingreso a trabajar en un banco, es decir, si uno de nuestros jóvenes se gradúa como administrador de empresas y va a conseguir su primer trabajo en un banco privado, lo que ganará seguramente será el salario básico y algo más. Si un estudiante recién graduado va a trabajar en el magisterio, ganará ya casi 2 o 3 canastas básicas, salarios básicos, porque entra con $817. Eso está bien, eso está muy bien. Pero no es justo que si es que alguien, por más noble y además por más necesaria que pudiera ser la carrera militar, no es justo que quien comienza como soldado en las Fuerzas Armadas comienza con $200 más del que comienza en la carrera de docente. Eso no es justo. El escalafón del magisterio todavía no se iguala siquiera al escalafón del personal de tropa de las Fuerzas Armadas. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que seguir avanzando en este fortalecimiento de la carrera docente. Pero no avanzar con demagogia. No se trata de aquí venir a decirles, no, es que hay que subirle los salarios de un día para otro, porque eso no es posible. Hay que trabajar con técnica, hay que dialogar, hay que presentar proyectos que sean factibles. Y nosotros, en el plan decenal, en las conversaciones que tenemos con los maestros, hemos definido que el salario de los maestros tiene que seguir incrementándose, pero asociado a la calidad. En el 2006, el Ecuador, y escuchen bien esto, en el 2006 el Ecuador tenía uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina. Y el salario de los maestros era uno de los 3 peores salarios en América Latina. En el 2014, la UNESCO ya nos dice que el Ecuador ha mejorado en calidad y está en un nivel medio en América Latina.
los salarios de los maestros también están en un nivel medio de América Latina. Ya no son los peores, no son los mejores, están en un nivel medio. Pero aquí tenemos un desafío conjunto. Aquí tenemos el desafío de convertir a la educación ecuatoriana en la mejor educación de América Latina. Pero si eso va sucediendo, también el salario de los maestros, el escalafón del magisterio, tiene que convertirse en el mejor de toda América Latina. Ese es un desafío conjunto. Cuando digo esto, o sea, normalmente no se despierta mucho entusiasmo en los maestros. Cuando se dice, en el 2025 vamos a tener el mejor sistema educativo de América Latina, sí, el maestro se emociona. Y cuando les digo, y en el 2025, si tenemos el mejor sistema educativo de América Latina, van a tener el mejor salario de América Latina, ¿qué hace el maestro? Se queda calladito, como no quieren ganar más, se queda callado, no alienta, no aplaude por tener los mejores salarios. Pero yo les entiendo, miren, yo les entiendo, porque claro, yo digo en el 2025, y como para las matemáticas son buenísimos, chúticas en el 2025 y enseguida se ponen a sumar, son 9 años, en 9 años ya hasta me de casar, dicen algunos, otros hasta me de morir. ¿Qué me voy a emocionar? Pero lo que estamos trabajando en este momento es una propuesta que asocie la mejora del escalafón a cómo vamos incrementando la calidad del magisterio, la calidad de los docentes. Y entonces se viene una evaluación. En este mes de abril estamos comenzando una evaluación que ya está siendo observada internacionalmente, porque nunca antes se había hecho en América Latina una evaluación tan integral como estamos haciendo ahora. Cada 2 años tendremos evaluaciones. Y entonces la línea de base, es decir, la información primaria que vamos a usar para el análisis de mejora del escalafón, va a ser cuánto mejoramos en relación a lo que pasa en el 2016. En el 2018 volvemos a evaluar y si hay una mejora en los resultados de los docentes, entonces la sociedad, el Ecuador, el país, tiene que ajustar el escalafón. Pensamos que en 6 años, no es mucho, ya no es mucho 6 años, ya el escalafón del magisterio debe igualarse al menos al escalafón del personal de las Fuerzas Armadas. Tenemos que trabajar juntos en esto. Acá hay que entender que hay derechos y obligaciones. El maestro que hace un buen trabajo tiene derecho a tener un ingreso que corresponda a la labor que está realizando. Pero también hay la obligación. El Estado, el país, hace un enorme esfuerzo por pagar los salarios de los maestros. Entonces, ese esfuerzo que hace el país tiene que ser retribuido con calidad educativa. Yo por eso llamo siempre la atención a los funcionarios del Ministerio de Educación, porque si entendemos que los maestros son la base, la esencia de los procesos de cambio en la educación, si los maestros son los que están entregados a nuestros estudiantes para dotarles de las herramientas que ellos requieren para la vida, nosotros en el Ministerio de Educación debemos concebir que el tiempo del maestro es sagrado. Debemos entender
que nosotros estamos para facilitar el trabajo de los maestros y no para entorpecer, dificultar, llenarles de trámite, llenarles de matrices que tienen que llenar a toda hora, quitarles el tiempo a los docentes, es robarles tiempo a los estudiantes. Yo quiero hacer un compañero prefecto, no lo había visto, amigo Mariano Curicama, buenos días. Un aplauso para nuestro prefecto, por favor. Yo desde hace mucho, desde prácticamente el día que me posesioné como ministro de Educación, había dado una disposición a todos los funcionarios del Ministerio de Educación. La disposición era respetar el tiempo de los maestros y de las maestras de la patria. Ese tiempo tiene que estar consagrado a los estudiantes y no a atender requerimientos burocráticos. He insistido tanto tiempo, me he pasado prácticamente 3 años insistiendo, y yo sé por lo que me dicen los maestros que no me han hecho caso. ¿Me han hecho caso? Como yo confío tanto en los maestros, voy a cambiar la estrategia. Vamos a adoptar una estrategia distinta. El día de hoy les doy la disposición a los maestros y maestras, la disposición de que si les hacen un pedido de llenar matrices, se nieguen a llenar esas matrices. En estos dos distritos queda absolutamente prohibido, y ustedes tienen que acatar las disposiciones, porque donde que no me obedezcan, ahí sí les pongo sumario administrativo y les saco del magisterio por desobedecer al ministro. Y esto va no solo para nuestros directores distritales, para nuestros administradores de circuito, esto va también para las autoridades institucionales. La planificación curricular, la única planificación que tienen que hacer es la que ya está en la comunidad educativa en línea, y no tienen que pasarles todos los días los planes de clase, tales cosas. Recuerdo muy claramente, hace poquito tiempo, cuando yo era niño, ustedes me creen que era hace poquito tiempo, hace más o menos unos, ¿qué será?, 20 años, que yo estaba en el colegio. Yo vivía en una casa, y en un departamento de esa casa vivíamos nosotros, y en otro departamento de esa casa vivía mi familia, mis abuelitos, y tenían hijas, tías mías, que eran maestros y maestras. Y entonces, cuando yo llegaba del colegio, lo normal era ir y visitarles a mis tíos, a mis tías. Y claro, almorzaba muchas veces con ellos, y después, inmediatamente terminado el almuerzo, yo veía cómo con grandes carpetas se iba mi tía, una de mis tías, a alguna mesa del comedor o algún estudio ahí, y se ponía a trabajar. Es decir, había llegado del plantel educativo después de 8 horas de trabajo, almorzaba
y después se iba a revisar las tareas, los deberes de los estudiantes. Pasaba la tarde y después me invitaban a un cafecito, tomábamos café y otra vez terminábamos de tomar café, conversaban un rato y de nuevo le veía a mi tía haciendo estas tareas educativas. Ya se ponía a preparar las clases para el día siguiente y bueno, pasaban unas horas y después ya iba yo a despedirme y le encontraba a mi tía nuevamente ya acostada en la cama y también le veía con las carpetas porque seguía trabajando, solo que ahí sí notaba que no era lo que más hacía trabajar revisando cosas, sino que aprovechaba las propagandas. No sé si todavía hacen esto los maestros y maestras, pero en esa época mi tía llegaba una hora y era religioso, la novela. Entonces veía, creo que muchacha italiana viene a casarse, pero en la propaganda, cuando yo quería hablar con ella, decía, cállate, hijito, que tengo que seguir revisando los deberes. Entonces yo le veía todo el día trabajando, salía temprano a la escuela, al colegio, regresaba y la tarde trabajaba. No sé hoy si siguen viendo novelas. Ya no. ¿No ven? Wilmer Santa Cruz me cuenta que él no se pierde una novela, que ve Fatmagul. No sé si ustedes ven, pero bueno, al menos Wilmer igualito sigue calificando tareas en la propaganda de Fatmagul. Pero lo que les quiero decir es que en realidad hay que estar conscientes que el verdadero maestro, el maestro de vocación, no trabaja 8 horas al día. El verdadero maestro, el maestro de vocación, trabaja 10, 12, 14. Son un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo, yo no digo de sacrificio, yo digo un esfuerzo de sacro oficio por formar a los estudiantes. Y efectivamente, si es que el maestro trabaja de esta manera, yo creo que el Ecuador todavía no ha reconocido suficientemente la labor de los docentes del país. Es verdad que la situación ha cambiado sustancialmente desde el 2006 al 2014, 2015, 2016. Ya Wilmer ha descrito algunas cosas, los ingresos también han mejorado. Sin embargo, yo también estoy convencido de que no se ha hecho toda la justicia que se debe hacer con los maestros. Y yo les aseguro que el escalafón del magisterio todavía no remunera adecuadamente a la profesión de las profesiones y hay que seguir trabajando para que se siga incrementando. Para que tengan una referencia, si nosotros comparamos el salario de ingreso al magisterio, si lo comparamos con el salario de ingreso a trabajar en un banco, es decir, si uno de nuestros jóvenes se gradúa como administrador de empresas y va a conseguir su primer trabajo en un banco privado, lo que ganará seguramente será el salario básico y algo más. Si un estudiante recién graduado va a trabajar en el magisterio, ganará ya casi 2 o 3 canastas básicas, salarios básicos, porque entra con $817. Eso está bien, eso está muy bien, pero no es justo que si es que alguien, por más noble y además por más necesaria que pudiera ser la carrera militar, no es justo
que quien comienza como soldado en las Fuerzas Armadas comienza con $200 más del que comienza en la carrera de docente. Eso no es justo. El escalafón del magisterio todavía no se iguala siquiera al escalafón del personal de tropa de las Fuerzas Armadas. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que seguir avanzando en este fortalecimiento de la carrera docente. Pero no avanzar con demagogia. No se trata de aquí venir a decirles, no, es que hay que subirle los salarios de un día para otro, porque eso no es posible. Hay que trabajar con técnica, hay que dialogar, hay que presentar proyectos que sean factibles. Y nosotros, en el plan decenal, en las conversaciones que tenemos con los maestros, hemos definido que el salario de los maestros tiene que seguir incrementándose, pero asociado a la calidad. En el 2006, el Ecuador, escuchen bien esto, en el 2006 el Ecuador tenía uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina. Y el salario de los maestros era uno de los 3 peores salarios en América Latina. En el 2014, la UNESCO ya nos dice que el Ecuador ha mejorado en calidad y está en un nivel medio en América Latina. Los salarios de los maestros también están en un nivel medio de América Latina. Ya no son los peores, no son los mejores, están en un nivel medio. Pero aquí tenemos un desafío conjunto. Aquí tenemos el desafío de convertir a la educación ecuatoriana en la mejor educación de América Latina. Pero si eso va sucediendo, también el salario de los maestros, el escalafón del magisterio, tiene que convertirse en el mejor de toda América Latina. Ese es un desafío conjunto. Cuando digo esto, o sea, normalmente no se despierta mucho entusiasmo en los maestros. Cuando se dice, en el 2025 vamos a tener el mejor sistema educativo de América Latina, sí, el maestro se emociona. Y cuando les digo, y en el 2025, si tenemos el mejor sistema educativo de América Latina, van a tener el mejor salario de América Latina, ¿qué hace el maestro? Se queda calladito, como no quiere ganar más, se queda callado, no alienta, no aplaude por tener los mejores salarios. Pero yo les entiendo, mire, yo les entiendo, porque claro, yo digo en el 2025, y como para las matemáticas son buenísimos, chúticas en el 2025 y enseguida se ponen a sumar, son 9 años, en 9 años ya hasta me de casar, dicen algunos, otros hasta me de morir, ¿qué me voy a emocionar? Pero lo que estamos trabajando en este momento es una propuesta que asocie la mejora del escalafón a cómo vamos incrementando la calidad del magisterio, la calidad de los docentes. Y entonces se viene una evaluación. En este mes de abril estamos comenzando una evaluación que ya está siendo observada internacionalmente, porque nunca antes se había hecho en América Latina una evaluación tan integral como estamos haciendo ahora. Cada 2 años tendremos evaluaciones. Y entonces la línea de base, es decir, la información primaria que vamos a usar para el análisis de mejora del escalafón, va a ser cuánto mejoramos
en relación a lo que pase en el 2016. En el 2018 volvemos a evaluar y si hay una mejora en los resultados de los docentes, entonces la sociedad, el Ecuador, el país, tiene que ajustar el escalafón. Pensamos que en 6 años, no es mucho, ya no es mucho 6 años, ya el escalafón del magisterio debe igualarse al menos al escalafón del personal de las Fuerzas Armadas. Tenemos que trabajar juntos en esto. Acá hay que entender que hay derechos y obligaciones. El maestro que hace un buen trabajo tiene derecho a tener un ingreso que corresponda a la labor que está realizando. Pero también hay la obligación. El Estado, el país, hace un enorme esfuerzo por pagar los salarios de los maestros. Entonces, ese esfuerzo que hace el país tiene que ser retribuido con calidad educativa por nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes, porque si no, no hay posibilidades de transformación. Wilmer decía una cosa adicional, y esto sí les entusiasma a ustedes, es como sacarse el clavo. Decía, si es que a los maestros se les evalúa, ¿por qué no se les evalúa a los funcionarios del Ministerio de Educación? Hagamos una pregunta. O sea, primero yo diría, a los estudiantes les evalúan, jóvenes, a los estudiantes les evalúan. A ver, solo contesten los estudiantes, pero quiero oírles, estoy un poco sordo ahorita. A los estudiantes les evalúan. Y ahora con más fuerza, pregunta a los estudiantes, si a ustedes se les evalúa, se les debe evaluar a sus maestros. Clarito. Entonces, por pedido de sus estudiantes, vamos a fortalecer las evaluaciones a los maestros. Aplaudan, pues. Den ejemplo. ¿Y cómo les dicen? ¿Cómo les dicen sus maestros a ustedes estudiantes cuando les van a tomar un examen? Entonces les dicen, para tal día, examen de matemáticas. Y el estudiante se acerca y le dice, pero es que está muy difícil. Los maestros, ¿qué responden? Estudiarán. Les dicen uno así, estudiarán. A ver, les voy a preguntar, ¿qué les dicen los maestros cuando les mandan un examen? 1, 2, 3. Pero con fuerza, por favor. 1, 2, 3. Ahora levántense los estudiantes. Párense, pónganse de pie. Regresen a ver a sus maestros. Pónganse de frente, ustedes giren también la banda. Véanles a sus maestros. Y desquítense. Cuando yo cuente 3, ¿qué les van a decir por la evaluación? Cuando cuente 3, con fuerza, desquítense. 1, 2, 3. Gracias, jóvenes. Miren, las evaluaciones siempre son necesarias. Las evaluaciones a los funcionarios son necesarias. Acá les debo pedir disculpas a toda la comunidad educativa, porque hasta ahora las evaluaciones que hemos hecho a los funcionarios no han sido buenas evaluaciones. Les voy a confesar un drama de la vida real, una cosa que yo vivo todos los días. Se acerca a un subsecretario, un coordinador zonal, un director distrital,
Y me dicen, ¿sabe qué? Necesito que me autorice unos contratitos ocasionales porque estamos llenos de trabajo. Entonces le digo, a ver, déjame ver cuánto personal tienes a tu cargo. Y me dicen, tengo, por dar un número, tengo 50 y solo le estoy pidiendo 10 contratos adicionales. Y le digo, pero los 50 están ya trabajando a tiempo completo. Dice, lo que pasa es que no puedo contar con los 50 porque como son de nombramiento, ya no quieren trabajar. Y le pregunto, déjame ver las evaluaciones de la gente que no quiere trabajar. No todos, porque hay gente de nombramiento que trabaja muy bien, pero siempre hay los malos funcionarios que no quieren trabajar. Esos 10 funcionarios que ya lo único que hacen es ir a calentar el puesto. Y entonces le digo, tráeme las evaluaciones de esos 10. Me muestran las evaluaciones y adivinen qué calificación tienen. Excelente. Y les digo lo peor. A ver, pero ¿por qué me estás pidiendo personal si tienes aquí 10 personas excelentes? No, lo que pasa es que no hemos hecho bien evaluación. Y después les pregunto, ¿y dónde les tienes a estas 10 personas? Adivinen dónde les ponen. En el área de atención ciudadana. O sea, ¿se dan cuenta lo dramático que es esto? Es decir, quien no trabaja bien, primero tiene una buena evaluación y esa buena evaluación, como no me hace ningún otro trabajo, le mando a que atienda al ciudadano. Cuando debería ser al revés. Cuando los mejores funcionarios deberían estar atendiendo a los ciudadanos, que son ustedes, docentes, estudiantes, padres de familia. Hay que ir cambiando la lógica, hay que ir cambiando la manera de ver la función pública. Lo que más le debe llenar a una persona es servir a los otros. Debería ser un privilegio para un funcionario que le digan vaya y atienda a los ciudadanos. Debería llenarnos el espíritu, llenarnos de optimismo cuando nos dicen eso. Todavía en la función pública el castigo es vaya, atienda al ciudadano porque no sabe hacer nada más. Y encima, calificación excelente. Entonces eso me hace pensar que las devaluaciones a los funcionarios son un fraude, son solo un requisito que se cumple. Vamos a cambiar la forma de evaluar a los funcionarios públicos y en el segundo semestre vamos a hacer una evaluación en donde ustedes, los ciudadanos, que son sujetos del servicio, van a poder calificar a cada uno de nuestros funcionarios. Buscamos también excelencia en la gestión educativa. Ahora que estamos en este proceso de cambio, en este proceso de transformación educativa, déjenme decirles que yo estoy muy, pero muy orgulloso de lo que está haciendo el magisterio ecuatoriano. Esta semana se celebró el Día del Maestro. Este es el primer año desde que yo estoy en funciones que efectivamente se autoriza que se realicen eventos en las instituciones educativas. Y créanme que esta vez se autorizó de corazón, lo autoricé porque siento internamente una profunda satisfacción por el trabajo que ustedes están haciendo, no solo en el ámbito de la educación, sino a nivel nacional. Yo quiero decirles que esta red de maestros y maestras por la revolución educativa, que apenas tiene un año de vida jurídica, se ha convertido ya en la organización social más poderosa que tiene el Ecuador. Eso había que celebrar. Eso
se tenía que celebrar también el 13 de abril. Porque esta organización yo le siento diferente. Esta organización hace cosas que nadie antes ha hecho en la historia del país. Porque muchas veces, cuando se estructuran estos grupos, generalmente el objetivo no es la transformación social, económica, no es la transformación de la educación. Lo que hemos visto en el pasado es que estos grupos se organizan para una elección, para que sus dirigentes sean los siguientes candidatos, es decir, como plataformas políticas. Hoy veo que esta red de maestros y maestras se está convirtiendo en la vanguardia de la revolución. Yo veo que esta red de maestros y maestras se está convirtiendo en la locomotora de la transformación nacional, porque está transmitiendo principios y valores, porque tiene una agenda, porque sabe a dónde va, porque sabe que más importante es el bien colectivo que el bien individual. Eso están sembrando ustedes en los espíritus, en las almas de los ecuatorianos, de nuestros jóvenes. Solo es posible hacer revolución con organizaciones sociales fuertes que entiendan que su prioridad es la transformación. Y por eso un grito muy lindo que ustedes hacen generalmente en los eventos, en los colegios, un grito que a mí también me da en el alma, es ese grito de: sin educación no hay revolución, sin educación no hay revolución, sin educación no hay revolución. Eso tienen que grabarse ustedes muy internamente, maestros y maestras. Tuvimos un presidente hace décadas, un presidente que era muy bueno en oratoria y daba mensajes muy interesantes. Una de las frases que yo más recuerdo, no es que le haya escuchado personalmente, pero sí por sus grabaciones, por si acaso, pero ese presidente era Velasco Ibarra. Y ese presidente dijo una vez una palabra muy sabia, unas palabras muy sabias. Cuando el pueblo le gritaba: Velasco, revolución, Velasco, revolución, Velasco, revolución, Velasco Ibarra respondió: ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Y yo les digo, queremos revolución en el país, queremos revolución educativa. Quienes primero tenemos que revolucionarnos somos los maestros y maestras de la patria. Tenemos que hacer una revolución interna, y esa revolución interna comienza por autovalorarnos, comienza por entendernos como gestores de transformación, como líderes comunitarios, recuperar eso que teníamos en nuestros maestros. Recuerden ustedes lo que significaba antes un maestro para las comunidades. Ese maestro era el que promovía no solo el cambio positivo de su institución, sino de su entorno, de sus barrios. Tenemos que autorrevolucionarnos, tenemos que sentirnos maestros y maestras, líderes de nuestras comunidades, agentes de cambio, de transformación, gente que transmite alegría, que transmite confianza en el país. Tenemos que hacer la revolución interna de sentirnos capaces de tener grandes sueños, de ser sembradores de ese sueño, pero sobre todo saber que nuestra principal responsabilidad es dotar de esas herramientas
a los estudiantes para que ellos hagan sus grandes sueños realidad. Esa es una tarea que solo la pueden asumir los maestros y maestras de la patria. Soñamos con un país grande, soñamos con un país que tenga la capacidad de aceptar los más grandes desafíos. Si soñamos en eso, es porque en las aulas se están cultivando esos sueños. Si soñamos en la grandeza de la patria, es porque ustedes, maestros, están sembrando esos principios en nuestros estudiantes. Sigamos sembrando, sigamos haciendo que nuestros niños, nuestros jóvenes se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. Sigamos sintiendo satisfacción de decir: yo me atrevo a tener estos sueños gigantes porque yo soy hecho en Ecuador. Y ahora los ecuatorianos estamos caminando en firme hacia una sociedad distinta. Los ecuatorianos hoy damos ejemplo en todas las latitudes del planeta. Los ecuatorianos tenemos la fuerza para impulsar desde el centro del mundo a esta región latinoamericana que tanta riqueza tiene y tanto tiene que enseñar a todo el planeta. Aquí están, en este centro del mundo, está nuestra riqueza ancestral. Aquí se compendia mucho del diálogo de saberes. Aquí hemos nacido en este país privilegiado. En este país privilegiado porque tiene Amazonía, tiene fauna, flora, tiene la serranía, tiene la costa, tiene la región insular. En este país privilegiado porque tiene todo eso, pero sobre todo este país privilegiado que ahora nos tiene a los maestros y maestras de la patria que van a seguir impulsando estos procesos de transformación profunda. Tenemos enormes compromisos como maestros. Estamos transitando hacia la sociedad del conocimiento. En el caso del Ecuador, no solo vamos a esa sociedad del conocimiento cuya economía se basa en el talento humano, sino que nosotros estamos caminando hacia esa sociedad del conocimiento justa y solidaria, hacia esa sociedad del conocimiento justa y solidaria que permita que lo más pronto posible ya no vivamos en un país donde persiste la inequidad y la injusticia. En nuestro Ecuador todavía tenemos gente que nace en piso de tierra, que es amamantado en piso de tierra. Y tenemos gente que puede moverse dentro del territorio nacional en jets privados, en aviones propios. Todavía hay esas inequidades. La única manera de eliminar esta injusticia es a través de la educación. No hay otra herramienta más efectiva que una buena educación, que igualar oportunidades, que dar acceso a todos a la mejor calidad educativa. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos hablen de gasto público. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nos digan que invertir en educación es derroche. Tengamos mucho cuidado, porque hay gente que piensa que la educación no es
prioritaria, no es de acción prioritaria del Estado. Hay gente que piensa que eso puede ser manejado por agentes privados sin darse cuenta que esos agentes privados solo invierten donde hay posibilidades de ganancia financiera. Nuestra ganancia es social. La mejor inversión que se puede hacer es en educación. Eso no es un gasto. Tenemos que defender siempre lo que hemos avanzado. La posibilidad de seguir mejorando el escalafón docente, eso es gasto fiscal. ¿Ustedes creen que pagar buenos salarios a los maestros y maestras es derrochar recurso público? ¿Creen eso, compañeros y compañeras? Por eso es fundamental que sigamos fortaleciendo la organización de los maestros y maestras, que ya nunca más tengamos que esperar a que las ideas vengan de fuera y respaldar cuando están en sintonía con las nuestras. Yo creo que esa es otra lección que está dando la red de maestros y maestras. Ahora ha cambiado. Hoy tienen una propuesta y es obligación de todas las autoridades acoger esa propuesta porque es una propuesta sólida, solvente. Yo quiero que sigamos en este proceso de fortalecimiento de la organización de maestros y maestras y que en ese proceso nunca perdamos de vista a nuestra razón de ser, nunca perdamos de vista a nuestros estudiantes. Sintamos siempre que nuestro motivo diario de vida está en que algún momento los jóvenes con los que trabajamos el día de hoy se acerquen, quizá 20, 30 años después, se acerquen, nos miren, nos den la mano y nos digan: gracias, gracias maestro, gracias maestra por todo lo que me diste cuando fui tu estudiante. Tus enseñanzas se han quedado en mí, se han quedado grabadas en mi espíritu. No sabes cuánto me ha servido lo que me entregaste. No sabes cuánto utilidad ha tenido tus enseñanzas en mis momentos difíciles. Y también cómo he aprendido, gracias a ti, a sobrellevar con humildad los logros que voy alcanzando. Si nosotros pensamos de esa manera, estamos cumpliendo con una misión trascendente. Y la manera de ser felices en la vida, de vivir felices, no es buscando posesiones materiales, no es pensando cuál es el nuevo carro que me voy a comprar, la nueva casa que voy a construir. No, la verdadera felicidad se logra cuando tenemos un sentido de vida, cuando nos levantamos alegres cada mañana a cumplir una misión de vida. Yo por eso veo en ustedes, los verdaderos maestros y maestras, gente contenta, gente feliz. Es fácil diferenciar entre un verdadero maestro y alguien que no ejerce el maestro, como buen maestro, que solo hace la docencia. Es fácil. Regresen a ver la cara de sus compañeros de este momento. Regresen a ver este momento la cara de sus compañeros. Miren, si es que ven una cara de paz, de alegría, ese es un verdadero maestro porque vive intensamente la profesión. Hay otros que da hasta tristeza verles porque tienen una cara de amargura y es entrar a clases, qué pereza con estos muchachos fastidiosos. Quien no realmente se sienta feliz siendo maestro y maestra, está botando su vida, está perdiendo su vida. Les invito a todos ustedes a que vivamos intensamente la vocación de maestros. Les invito a que hagamos de esta revolución educativa una revolución de amor, una revolución de respeto, una revolución de entrega total por nuestros estudiantes,
para nuestros estudiantes. Debemos trabajar cada día y debemos trabajar con el ejemplo. Quiero hacer un pequeño ejercicio, ahorita que les veo medio inquietos e inquietas. Levanten así la mano. Levanten la mano. Así, hagan así, como diciendo, qué bien, así vamos, hagan. Todos los inteligentes de este coliseo, solo las personas inteligentes del coliseo hagan así. Quiero que vean muy bien lo que estoy haciendo. Quiero que vean muy bien lo que estoy haciendo. Y cuando cuente 3, sigan mis instrucciones. Abran la mano. Así, pero así, haciendo así. Abran la mano sin golpear al compañero de al lado. No importa que tenga cara de amargura. O sea, no es despierta, ¿no? O sea, hagan así, todos así. Extiendan la mano. Cuando cuente 3, vean lo que yo hago y sigan mis instrucciones. 1, 2, 3. Tóquense en la mejilla. Mírenle al prefecto de Chimborazo, al gobernador subrogante. Acabo de descubrir oficialmente, porque veo a las autoridades, acabo de descubrir que en la provincia de Chimborazo la mejilla tienen aquí. ¿Dónde está la mejilla? Y no se hagan todos, ¿no? Porque la mayoría, les digo, tóquense la mejilla. Y entonces la mayoría hace esto. ¿Y por qué? Porque grábense en la mente. Las personas no hacen lo que les decimos que hagan. Si somos autoridades fiables, somos autoridades en quienes confían, las personas hacen lo que nosotros hacemos, lo que ven que nosotros hacemos. Por eso siempre prediquemos con el ejemplo. Nunca digamos algo que no practicamos. Les hemos pedido a los maestros y maestras que lean por lo menos un libro al mes. Un libro al mes. En el Ecuador se lee 0.5 libros al mes en promedio. Si les pedimos esto, nos hemos autoimpuesto la tarea, de leer al menos un libro a la semana. Si ustedes leen mi cuenta de Twitter, todas las semanas anuncio el libro que estoy leyendo en la semana. Hay que predicar y practicar. Y quienes tenemos o estamos como autoridades, siempre tenemos que hacer algo más de lo que exigimos a las personas con las que estamos trabajando. Lo mismo, estamos sembrando árboles en el país. Estamos pidiendo que los estudiantes de bachillerato siembren un árbol a lo largo de sus 3 años de bachillerato, un árbol cada uno. Pero el ministro está sembrando por lo menos 2 o 3 árboles a la semana. Acostumbrémonos siempre a predicar con el ejemplo. No podemos ser legítimos como autoridades si no practicamos lo que predicamos. Y por eso, les invito a seguir trabajando juntos en este proceso de transformación, a sentir también profundamente este eslogan de transformar la educación es misión de todos, porque eso es cierto. Todos tenemos que poner nuestro hombro, nuestro espíritu, nuestras almas, nuestras mentes para transformar la educación. Y por eso le pido que juntos hagamos un grito: transformar la educación, transformar la educación. Vamos, compañeros, compañeras, jóvenes, a seguir transformando con ganas, con fuerza, con alegría, con entusiasmo, como son nuestros estudiantes, como son nuestros maestros,
como somos los ecuatorianos que amamos profundamente a nuestro país. Transformar la educación, misión de todos.